martes 11 de junio de este año 2024. Y vamos avanzando de inmediato con la participación de nuestros compañeros de este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y tenemos la oportunidad de dar los buenos días a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Adelante. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. Saludos para toda la gerencia de esta Z101. Saludos para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Varios acontecimientos ayer que tienen que ver con dominicanos en los Estados Unidos. Acontecimientos lamentables. Primero, Félix Herrera García fue aquel dominicano de 35 años que el año pasado fue acusado en un tema de tráfico de fentanilo que se realizaba en un daycare, una guardería para niños en el Bronx, Nueva York, una guardería propiedad de su esposa. Ese caso lo reseñamos aquí en el gobierno de la mañana. Ellos traficaban fentanilo y su base de operaciones era ese daycare. Resultó que un niño de 1 año, Nicolás Dominici, el caso lo designaron entonces como el caso del pequeño Nicolás, se infectó de fentanilo y murió por sobredosis de la droga. El dominicano recogió todo rápidamente, le vieron salir por un callejón trasero con varias fundas y su esposa tardó en llamar a las autoridades hasta asegurarse de que todo estuviera limpio. Mientras tanto, habían otra cantidad de niños que estaban también infectados y en riesgo de muerte. Varios incluso fueron en condición grave al hospital. Él se fugó, lo capturaron días después en México, lo extraditaron a Nueva York y ayer él se declaró culpable de 3 cargos que le imputan las autoridades. Por esos cargos le toca, según el relato de la prensa neoyorquina, una sentencia mínima mandatoria. Mínima mandatoria quiere decir que el juez no le puede imponer nada menos de ahí. Puede imponerle más, pero no menos de ahí. 20 años mandatorio mínimo por cada una de esas sentencias. Recuerden que allá no hay cúmulo de penas. Allá cada cargo tiene una pena y hay que cumplirla toda por separados. Entonces, si usted le suma 3 cargos, 20 años mínimo cada uno, él se va a pasar por lo menos 60 años en la cárcel. Pero yo estoy seguro que en un caso de tanta gravedad, lo más probable es que le condenen a cadena perpetua. Su esposa está presa también, tiene cargos similares por asesinato, homicidio y será juzgada próximamente. Ella se declaró, al igual que era en principio, inocente, pero los hechos son contundentes y probablemente ella también se declare culpable buscando algún tipo de condena reducida, pero eso va a ocurrir próximamente. Otro caso, allá también en Nueva York, en la parte alta del estado de Nueva York, en la ciudad de Briarcliff Manor, eso es donde Nueva York se convierte ya en montaña. Un policía de esa ciudad, Nicolas Tartaglioni, fue condenado ayer también a 4 condenas de cadena perpetua consecutiva. ¿Por qué este caso llama la atención para nosotros los dominicanos? En un caso relacionado con drogas, se habla de una suma que envuelve una suma de unos $250,000, un tema con drogas. Él en Nueva York secuestró a 4 personas. Su objetivo era el dominicano Martín Luna. Cuando él fue a buscar al individuo, Martín Luna, habían otras 3 personas con él, amigos y familiares de este. Los secuestró a los 4, se los llevó a una finca de su propiedad en la parte alta del estado de Nueva York, una finca donde él tenía o tiene para la crianza o entrenamiento de caballos, y allí sometió a tortura
a Martín Luna, repito, dominicano, lo sometió a tortura y obligó a sus compañeros, familiares y amigos que también había secuestrado a observar cómo él lo torturaba y luego lo estrangulaba con una brida de caballos, de esa brida que se usan para montar los caballos. Luego de obligarlos a ver cómo él los torturaba y lo estrangulaba, bueno, pues luego los asesinó también a los tres en una acción de ejecución sumaria. Lógicamente él no estaba solo, estaba también con una cantidad de personas. Esta sentencia se leyó en el día de ayer allá en Nueva York y el policía o ex policía Nicolás Tartaglioni ha recibido cadena perpetua por las muertes de Martín Luna y también de Héctor Gutiérrez, dominicano, Miguel Luna, al parecer hermano de Martín, y otra persona, Urbano Santiago. 4 condenas de cadena perpetua para ese policía ayer por ese acto criminal que ocurrió en el 2016, pero que el proceso terminó ayer con esa sentencia en la corte. La situación en Gaza, ayer Estados Unidos logró la aprobación finalmente de una resolución por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto había sido un poco complicado conseguir porque el tema del Consejo de Seguridad, donde hay una cantidad de países como China, como Rusia, que tienen derecho al veto, y entonces cada vez que se sometía a una resolución de este tipo, alguien se oponía. Pues ayer nadie se opuso, China no se opuso y Rusia se abstuvo de votar. Entonces la resolución pasó por votación de 14 votos a favor y 1 voto en contra. Aunque en el Consejo de Seguridad solo hay 5 naciones que tienen derecho al veto: Francia, Estados Unidos, China, Rusia, creo que Reino Unido también, sí, Reino Unido, Francia, China, sí, Estados Unidos y Rusia. Bueno, el Consejo está compuesto por 15 miembros, pero los demás 9, hay una parte que son miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. Bueno, finalmente la resolución de Estados Unidos pidiendo un alto fuego inmediato en Hamás fue aprobada ayer en el Consejo de Seguridad. La resolución sostiene que ambas partes, tanto Hamás como Israel, deben darle inmediato cumplimiento a la misma. Ahora, inmediatamente, dentro del mismo Consejo de Seguridad, Israel respondió que bajo ninguna circunstancia entrará de nuevo en negociaciones sin sentido por un alto al fuego en Gaza, que no va a negociar con Hamás, que Israel entiende que Hamás lo que está buscando es darle larga al asunto y que no se van a involucrar Israel en esas negociaciones sin sentido. Hamás respondió que sí, que acepta la resolución, pero pone como condición que Israel retire de manera permanente a todas sus tropas de la Franja de Gaza. La posición de Israel, reiterada ayer ante el Consejo de Seguridad por los funcionarios israelíes en la misma, es de mantener la guerra hasta tanto logren todos sus objetivos, que básicamente incluyen el rescate de todos los rehenes, el regreso de todos los rehenes a casa, terminar definitivamente con la capacidad de combate y de gobierno de Hamás, y que Hamás no vuelva a gobernar bajo ninguna circunstancia en la Franja de Gaza. Entonces, bajo esas condiciones de una y otra parte, la verdad es que va a ser un poco difícil implementar la resolución de la ONU. Sin embargo, ayer estuvo Anthony Blinken, que está allá en la zona de Medio Oriente, en un nuevo esfuerzo. Por 8ª vez va el secretario de Estado norteamericano al Medio Oriente tratando de pactar un alto al fuego en la Franja de Gaza, luego de reunirse con Qatar, con Egipto y otros países de la zona que están tratando de ayudar y combinarles a que forcen a Hamás
a aceptar las condiciones de la resolución para el alto al fuego, luego se va a Israel y allí trata también de convencer a Benjamín Netanyahu de que acepte estos términos. En Israel la cosa está más complicada porque allí definitivamente los ultraortodoxos israelíes que básicamente gobiernan ese país están trancados, como se dice de manera llana. Hay un tranque ahí de que definitivamente Israel no debe de detener la guerra hasta tanto no cumpla todos sus objetivos. La cosa está difícil, pero finalmente hay una resolución aprobada por las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, que probablemente de algún modo contribuya a que las cosas avancen ahí en la zona. Donald Trump ayer se sometió a la entrevista programada con el oficial de probatoria del Departamento de Probatoria del Estado de Nueva York. Dicen los informes que el hombre estuvo muy amable, que respondió pacientemente a todas las preguntas. Esa probablemente fue la recomendación de sus abogados, que le advirtieron que los términos de esa entrevista serían fundamentales para la sentencia que tendrá lugar el 11 de julio y que él debía ser cuidadoso en el comportamiento en esa entrevista. ¿Por qué? Porque de ahí dependía el informe que le llegue al juez Juan Merchan, que lo va a condenar el 11 de julio, y la recomendación de este oficial de probatoria que le entrevistaba en el día de ayer va a ser fundamental para los términos de la sentencia que dicta el juez. ¡Llévatelo, Cundo!